Colombia quiere venderles bombas a los países de Oriente Medio. Esta información surge del diario El Espectador de Colombia, aduciendo que la fábrica de estos artefactos en Sogamoso ha recibido delegados de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En el último año, reporta el diario El Espectador, la fábrica metalúrgica Santa Bárbara de la industria militar Indumil, ubicada en Sogamoso, en el departamento de Boyacá, Colombia, ha tenido algunos visitantes particulares. Por un lado, representantes del jeque Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente o más bien monarca de los Emiratos Árabes Unidos, y por el otro, delegados de Salman bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita. La razón por la cual agentes de ambas naciones de Oriente Medio, el rey de Emiratos Árabes Unidos y el rey de Arabia Saudita, han visitado este lugar, han visitado Colombia, es la llamada guerra contra el terrorismo, cuyo rostro es hoy el Estado Islámico o Daesh. No promete menguar en tiempos cercanos. A los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita le interesan las bombas que se fabrican en Colombia. Las municiones también, lo confirma el coronel retirado Juan Manuel Padilla Cepeda, gerente general de Indumil, quien le dijo a El Espectador: en este momento hay un conflicto en Oriente Medio que está demandando que empresas en todo el mundo como la nuestra enfoquen su producción en que los gobiernos se provean de ciertos productos para su defensa. Definitivamente sí tenemos algunas negociaciones para que nuestros productos sean empleados por fuerzas militares en Oriente Medio. De esta manera, el gobierno empieza a meterse en una línea de negocios que ha estado en planes de ser abordada desde hace al menos 6 años. La exportación de las bombas que se fabrican localmente. Construir esos artefactos es una tarea que asumió el país en 2006, la época en que Álvaro Uribe Vélez era presidente y Juan Manuel Santos su ministro de Defensa. Es la paradoja política que se repite una y otra vez. Decisiones que tomó hace una década quien hoy es el principal opositor de Santos son la base para que de algún modo el presidente acierte en su gestión. En este caso, el éxito podría ser económico en un campo que políticamente está tan restringido como regulado. Resulta curioso que quien ahora es opositor al gobierno de Santos, y Santos era el ministro de Defensa de ahora su principal opositor, Álvaro Uribe Vélez, apueste o apoye a estas empresas que están comercializadas con países de México. Pero resulta curioso que poniéndose en Colombia cuando hay otros productores de armas en potencia, como lo son Estados Unidos, y de tal manera podría ser la situación que no únicamente se basa en que países de Oriente Medio como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita adquieran armas para luchar en contra del Estado Islámico. Porque el Golfo de Cooperación de Oriente Medio o de Medio Oriente de alguna manera tiene cierta relación con el Estado Islámico. Promueve la lucha contra los grupos terroristas, pero es bien sabido que hay factores dentro del Golfo de Cooperación de Oriente Medio que pueden tener relaciones con el Daesh, con el Estado Islámico, y esos son los factores que pueden actuar de mediadores para que las armas que adquiere Arabia Saudita, también Emiratos Árabes Unidos, a través de redes de corrupción, vayan a dar a estos grupos terroristas. Y es que tengamos en cuenta algo muy importante: hay intereses de células guerrilleras de corte terrorista para financiarse con la alta demanda de ISIS y del Talibán. En Colombia puede haber aún células guerrilleras que tengan un corte terrorista. Puede haber factores dentro de la guerrilla de las FARC y del ELN, factores radicales que pueden financiarse con la alta demanda de ISIS y del Talibán. ¿Por qué? Porque si hay presencia de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita en territorio colombiano para que esa empresa fabricante de armas le venda armas a cada uno de esos países, puede haber relaciones de factores corruptos de esos países con ISIS, con el Talibán también, para suministrarles armas por redes de corrupción, y eso podría significar un financiamiento o compras de esas armas a células guerrilleras que pueden tener participación en el tráfico de armas que hay en Colombia con las empresas que fabrican armas, a pesar de que todo se pinte como color rosa. Y sí, hay ese lado malo, pero también hay un lado más positivo en el que podríamos imaginarnos que estos países o los reyes de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, y el rey de Arabia Saudita, el Salman bin Abdulaziz,
quieran estas armas, quieran comprarlas para combatir el terrorismo, bienvenido sea, pero siempre y cuando sepan cómo controlarlas para evitar que caigan en manos equivocadas. A los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita les interesan las bombas que se fabrican en Colombia, de esto no hay duda. De esta manera el gobierno, dice El Espectador, empieza a meterse en una línea de negocios que ha estado en planes de ser abordada desde al menos 6 años, la exportación de las bombas que se fabrican localmente. Eso lo habían hablado Álvaro Uribe Vélez cuando era presidente y su ministro de Defensa era, quien ahora es presidente, Juan Manuel Santos, pero eso se trancó. Ahora, es un negocio turbio y muy delicado en el que Colombia, si decide empezar a iniciar líneas de negocios y de exportación de armas a Emiratos Árabes Unidos, implicaría de alguna manera pérdida de reputación política del país en la región, porque si se ve a una Colombia vendiéndole armas o vendiéndoles armas a países del Medio Oriente, se sabe muy bien que hay conexiones de países del Medio Oriente por actores corruptos dentro de esos gobiernos que tienen relación con grupos terroristas. Entonces, Colombia podría estar indirectamente financiando las armas o el tráfico de armas de países del Medio Oriente a los grupos terroristas del Medio Oriente. Y podría ir a Colombia. Y es el riesgo que habría sin selección portar armas a países de Oriente Medio, y eso es lo delicado del asunto de las armas, que es un negocio tan lucrativo que siempre habrá focos de corrupción en los gobiernos que trafiquen armas ilegalmente a grupos terroristas que les interesan tener estas armas y que están dispuestos a pagar sumas de dinero altísimas por adquirir esas armas. Se ven beneficiados los mediadores dentro de los gobiernos, y el gobierno podría estar despistado ante la situación de que hay focos de corrupción en sus cúpulas que financian grupos terroristas porque deciden suministrarles las armas que ellos les compran a productores de armas como Colombia, y Colombia también podría indirectamente estar financiando. Ese es el negocio lucrativo, pero muy peligroso y siempre fraudulento, siempre lo ha sido, lo es y siempre lo será, de las armas, el cochino negocio de las armas. El Grupo Social y Empresarial del Ministerio de Defensa de Colombia, que conforman 18 entidades públicas, privadas y mixtas, Indumil, la industria militar fabricante de armas en Colombia, es la que más factura y facturará mucho más si vende sus bombas en el extranjero, y más aún en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Las negociaciones se están realizando directamente entre el gobierno de Colombia y los de Oriente Medio. En general, el interés prioritario de Indumil es dejar de crecer en números de un dígito. El promedio es de 5 o 6% anual en cuanto a su producción de armas y venta de armas, e incrementar sus ganancias en dígitos dobles, ganancias que, por cierto, representan mucho para el Estado, para el gobierno colombiano. Esta empresa es del gobierno colombiano, es del Ministerio de Defensa. Entonces, el año pasado sus ventas fueron por 444.000 millones de dólares, o sea, $500 millones, casi lo mismo que en 2014 y 2013. Ese es el atractivo que podría hacer que el gobierno colombiano, a través de esa empresa que le pertenece al Ministerio de Defensa, incrementara sus ganancias si deciden venderle armas a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos. Facturaría mucho más, su producción se incrementaría por la rentabilidad de lo que estarían dispuestos a pagar Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para comprar esas armas, generando más incluso de 444.000 millones de dólares y más de $500 millones. Las bombas que Colombia tiene en su catálogo son las de 125 libras, cuyo radio de acción o destrucción es de 12 metros. Las de 250 libras afectan un radio de hasta 70 metros. Las de 500 libras tienen efectos sobre 100 metros a la redonda. Y las bombas de efecto limitado, las Bell, que son el último desarrollo de Indumil, producen un impacto sobre un radio de 7 metros. El coronel retirado Padilla cuenta que en total la industria militar ha fabricado unas 12.000 bombas y su único cliente hasta ahora ha sido la Fuerza Aérea de Colombia. Pero si Colombia quiere triplicar esa lista de compradores, necesita cerrar con éxito las negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, de tal manera que podría tener más compradores, pero esos compradores podrían incurrir en financiamiento a estos grupos terroristas, algo que Colombia podría no estar previendo. Las bombas que Colombia les quiere vender a estos países de Oriente Medio no son una fórmula que les hayan entregado ingenieros y técnicos de Indumil. Esa receta tuvieron que descifrarla ellos mismos, desarmando bombas, estudiándolas y aprendiendo a hacerlas por su cuenta desde que se tomó la decisión de fabricar bombas. Y los investigadores tardaron un poco más de un año en construir su primer artefacto, que era de 125 libras.
Infortunadamente en la guerra, bien sea contra el Estado Islámico o el que figure como el enemigo de turno, bien es de negocios abundan. Que por ahí otra está la comercialización de el negocio de la guerra también es un negocio, lo dice El Espectador. Generar riquezas a costa del dolor de la población civil, que es siempre la principal afectada en cualquier conflicto, encierra inevitablemente un dilema ético. Las bombas que se elaboran en Colombia, asegura el coronel Padilla, son extremadamente precisas. Esas son las que utilizan las FARC, por ello ha tenido tanto radio de acción y tanta escalada militar en los últimos años. El problema es que ni la mayor precisión es blindaje ante la torpeza o peor aún, las malas intenciones. La Organización Médicos Sin Fronteras han reportado hasta la saciedad que en Siria deliberadamente se han bombardeado hospitales y escuelas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos anunció el año pasado que en un solo bombardeo 52 personas ajenas a la guerra perdieron la vida. Lo que habla de que el negocio de la guerra siempre va a ser lucrativo, pero muy dañino. Porque, insisto, hay focos de corrupción en los gobiernos. Podría haberlos en los de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que tienen conexión con grupos como ISIS, con grupos como Al Qaeda a través del Consejo de Cooperación del Golfo, porque saben que los negocios que ISIS mantiene y su desarrollo armamentístico a través del petróleo robado y de los mercados que la proveen puede ser un atractivo para funcionarios corruptos que quieran comercializar con ISIS y venderles armas que sus gobiernos le compran a Colombia, financiando directamente a ISIS y dotándola de armas. Un riesgo que podría asumir Colombia si cierra negociaciones con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos de venderles armas que podrían indirectamente por corrupción parar en manos de grupos terroristas, lo cual hace que el lucrativo negocio de la guerra se torne más mortífero, porque así como hay intereses de corruptos en esos gobiernos de Medio Oriente que podrían financiar a grupos terroristas como ISIS, hay intereses de células guerrilleras que tienen negocios con el gobierno, porque también hay corrupción en Colombia, para financiarse con la alta demanda indirecta de ISIS a través de la demanda de gobiernos de Oriente Medio para supuestamente combatir el terrorismo, que sí lo harán, pero siempre habrá quienes indirectamente financien a estos grupos, porque así es el negocio de la guerra, el cochino negocio de las armas, como me lo dijo un colega periodista una vez.